Si tú eres mi espejo, ¿por qué a veces mi reflejo no se asoma, no se deja ver? Serán mis melodías que confirman mis heridas. Será mi voz que camina de puntillas. Será mi mirada secreta que seduce a tu dueño. Será tu historia y la mía. Hola amigos y amigas, empezamos una nueva temporada de entrevistas desde el sofá. Queridos espectadores, con todos nosotros, Salim Atia. Buenos días, Salim. Hola, buenos días. ¿Cuándo te dijo Chimo de fichar por Alter Valencia? Pues dio la casualidad que coincidió con un campeonato hace aproximadamente un año. ¿Qué metas tienes para Alter Valencia? Pues la verdad me gustaría hacer ya historia, ya que hace historia el club. Me gustaría ser campeón en la categoría de baloncesto. ¿Cuánto tiempo vas a estar en Alter Valencia? Pues hasta que mi cuerpo y mi pierna me lo permitan. ¿Qué es lo que más te gusta de Valencia? El pasaje. ¿Qué comida es la más te gusta de Valencia? La paella, que es una primer chimo. Cuando empezaste a jugar en Alter Valencia, ¿qué sensaciones tenías? La verdad que muy buena, muy positiva, buena coordinación, tanto los coordinadores como los jugadores del club en sí, todo ha sido muy buena la experiencia. Cuando empezaste a jugar con David, uno de los jugadores de Alter Valencia, ¿qué te parece como jugador y en general como persona? Como jugador yo creo que lo hace bastante bien y fuera de la cancha es una gran persona, a nivel individual como alguno. ¿A qué edad empezaste a jugar? Pues yo empecé en una asociación de barrio a los 12-13 años. ¿Qué es lo que más te gusta del baloncesto? La pasión, la gente, en sí todo. ¿Cuál es tu jugador favorito de la NBA? De Black Mamba, Kobe Bryant. ¿Qué metas tienes en la vida? Pues viajar, conocer y sobre todo nunca dejar de hacer lo que me apasiona, que es el deporte. ¿Y estás a gusto en el equipo de Alter Valencia? Más que a gusto, estoy muy arropado y encantadísimo, me siento como en casa. Muchísimas gracias, Salim, por la entrevista. A todos vosotros. Y gracias a todos vosotros por la entrevista y hasta la próxima. Si tú eres mi espejo, ¿por qué a veces mi reflejo no se asoma, no se deja ver? Serán mis melodías que confirman mis heridas. Será mi voz que camina de puntillas. Será mi mirada secreta que seduce a tu dueño. Será tu historia y la mía que vuelan tras un mismo sueño. Volar, volar, subir, bajar contigo sin alas, volar.